Reciban un cordial saludo por parte de los estudiantes de primer ciclo de Ingeniería Civil de la Universidad de La Suárez. El día de hoy analizaremos lo que es una función. Una función no es más que una relación entre dos variables. En este caso, y está en función de x y tomará diferentes valores de x. Uno de los parámetros para analizar una función es el dominio. El dominio no es más que todos los valores que puede tomar la variable independiente o todos los valores para los que está definida la función. Dentro del análisis del dominio existen ciertas restricciones. Una de ellas es si existiera una raíz cuadrada, un denominador o, por definición, como en el caso de los logaritmos. En esta función contamos con un denominador, lo cual implica que no podríamos tener valores que hagan cero al denominador, pues estos harían que la función sea indeterminada. En este caso tenemos un denominador, lo cual hace que la función no pueda tomar valores que sean iguales a 2 o a menos 2, y le expresamos de esta manera. El dominio va de menos infinito a menos 2, de menos 2 a 2 y de 2 a más infinito. Otro de los parámetros para el análisis de una función son los cortes. Los cortes son las intercepciones que presenta la función con el eje x y con el eje y. Son muy fáciles de obtener. Para sacar el valor de y igualamos x a 0 y obtenemos que y valdría 3/4. Así tenemos que 0 en x y 3/4 en y. Y viceversa, para obtener el valor en x, y será igual a 0. Ahí obtenemos que x valdrá menos 3, menos 4 y 1. El siguiente parámetro a analizar es el signo, donde colocaremos todos los cortes de x sobre una línea recta. Así tenemos los dos valores del dominio, que los llamaremos prohibidos, ya que sabemos que no puede tomar ese valor porque el denominador se haría 0, como le explicamos anteriormente, y a esos adjuntamos los valores de los cortes, que son menos 3, menos 1 y 1. Para completar este análisis, reemplazamos en la función original o en la factorada valores anteriores a menos 3 y analizamos qué signo tomar esa función. En este caso sale negativo. Lo mismo hacemos con cada uno de los intervalos, y esto no nos quiere indicar nada más que por dónde pasará la curva en ese momento de la gráfica. Por ejemplo, antes de menos 3 sabemos que la curva va a estar hacia abajo, va a llegar a menos 3, cortar en menos 3 y subir hacia el eje positivo, y así sucesivamente. Continuando el análisis de una función, nos encontramos con las asíntotas. Las asíntotas son rectas a las cuales la función se va aproximando indefinidamente. En este caso hemos analizado las asíntotas verticales primero. Las asíntotas verticales son las raíces que tiene el denominador, x igual a 2 y x igual a menos 2. Para analizar x igual a 2, damos valores a x que se aproximen a 2, 1.999, 2.001, y los valores que nos da y deberían ser muy grandes, tendiendo a menos infinito y a más infinito. De igual manera, para x igual a menos 2, tomamos valores de x que se aproximen a este valor, menos 1.999 o menos 2.001. De igual, la respuesta deberá ser tendiendo a menos infinito y tendiendo a más infinito en y. En este caso, no tenemos asíntotas horizontales por una regla que nos dice que si el grado del numerador es mayor al grado del denominador, no hay asíntotas horizontales. Y en caso de que hubiera asíntotas horizontales, realizamos un proceso parecido al de las verticales. Damos valores a x que tiendan a más infinito, y los valores de y, en caso de que haya asíntota, nos deberán salir cada vez más cercanos a la posible asíntota. En este caso salían valores muy grandes. Eso quiere decir que la curva se aleja en vez de acercarse a la asíntota. Es el momento de analizar el bosquejo. En este momento es muy importante el análisis de los signos que hicimos. Lo primero que hacemos en el bosquejo es ubicar los cortes en el eje X, los cuales son menos 3, menos 1 y 1. Después ubicamos los cortes con el eje Y, 3/4.
Posteriormente ubicamos las asíntotas que son menos 2 y 2, asíntotas verticales. Y en este momento, con la ayuda de la tabla de los signos, bosquejamos la función. Para valores anteriores a menos 3, la curva va a estar en la parte de abajo, cortando por menos 3 y tendiendo hacia la asíntota, por lo que tendremos algo así. En el siguiente intervalo, entre menos 2 y menos 1, tenemos que la curva está hacia abajo, por lo que partirá sin tocar la asíntota, cortando por menos 1, cortando por 3 cuartos, cortando por 1 positivo, hasta el infinito sin tocar la asíntota. Esto cumpliría con la tabla de los signos, por lo que de menos 1 a 1 tenemos que la curva está hacia arriba, y desde 1 hasta 2 tenemos que la curva está hacia abajo. Posteriormente tenemos el intervalo entre 2 a más infinito, por lo que la curva estará de este lado de la asíntota y en la parte alta del plano cartesiano. Para esto damos un valor grande a la función para saber si es que la curva se aproximara al eje o se iría hacia el infinito, hacia arriba. Al tener un valor grande del resultado, después de reemplazar un valor también grande, tenemos que la curva no toca la asíntota y se va de esta manera hacia el infinito. Por último tenemos el rango. El rango son los valores que toma y. En esta función vemos que el rango va de menos infinito a más infinito. Nos ayuda mucho el bosquejo, ya que podemos ver que aquí el valor de x, así sea muy grande o muy pequeño, siendo positivo o negativo, siempre va a tener un valor de y. Entonces el rango va a ser todos los valores comprendidos entre menos infinito y más infinito. Con los parámetros vistos anteriormente podremos analizar una función.